Bien, para empezar vamos a entonar el himno 166. Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas le da. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo no quiero anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. La lectura bíblica del día de hoy se encuentra en 1 Corintios 4, 1 y 2 y dice: Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bien, ahora vamos a inclinar el rostro para orar. Bendito Padre Celestial, en estos momentos complicados te agradecemos por darnos distintas opciones, Señor, para poder compartir tu palabra, esperando que cada uno de tus hijos se encuentren bien y aquellos que tengan alguna dolencia, Señor, especialmente causada por este virus, tú puedas tener la misericordia, Señor, y también nos puedas permitir liberarnos de esta difícil situación con tu mano poderosa. Ayúdanos y bendícenos, y así también que las palabras, Señor, que dará nuestro predicador, te pedimos por favor para que sean de inspiración para nuestros corazones y aprendamos de ella y practiquemos de ella también. En el nombre de Jesús, amén. Probar y ver. Historia de hoy. Esperanza para Jesús. La crisis política y económica de Venezuela ha transformado el país en un verdadero caos social. Sus habitantes atraviesan la frontera en dirección a otros países, buscando mejores condiciones de vida. Gran parte de los inmigrantes que llegan a Brasil se dirigen a la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. Allí reciben atención primaria, alimentación, abrigo y documentos emitidos por la ONU, ADRA y otras organizaciones. Por todos lados, los refugiados están pidiendo ayuda a los habitantes locales. Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el señor me puede ayudar con algún trabajo, algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que el señor tenga ahí que hacer en su casa y me puede... ¿Quieres trabajar? Quiero trabajar. Tengo una panadería. Vamos para allá. Y vas a trabajar solo un día conmigo, ¿te parece? No, está bien, amigo, vamos. No hay problema, no. Muchas gracias. Antes de darle las instrucciones del trabajo, Joao López le pidió a él que le contara un poco de su historia. Él le contó que había dejado su país, buscando un futuro mejor para él y su esposa.
Con título de ingeniero mecánico, tenía 3 trabajos, pero lo que ganaba solo le alcanzaba para comer durante 15 días. Después de haber ingresado legalmente a Brasil, en la ciudad de Pacaraima, frontera entre los 2 países, su única opción fue caminar 212 kilómetros hasta llegar a Boa Vista. Durante los primeros kilómetros que recorrió a pie, su mente se concentraba en todo lo desconocido que iría a recorrer. Intentar vivir en una tierra extraña, sin hablar el idioma de ese país, convivir con personas con costumbres diferentes, encontrar trabajo y un lugar donde vivir. Sin dinero y sin perspectivas, el venezolano caminaba día y noche, llevando solamente una maleta que se arrastraba por el camino. En los últimos kilómetros, un cartel indicaba que aquella jornada tan desafiante estaba a punto de terminar. Llegando a la capital, recibió las primeras orientaciones, un lugar para dormir y todas las noches participaba de una cena preparada por el equipo del proyecto Alimentando Esperanza, coordinado por la ADRA. Joao López le mostró lo que debería hacer en ese único día de trabajo, pero al final del día notó que el joven era un buen trabajador y decidió darle la oportunidad de trabajar durante 5 días más. Para llegar a la panadería, el venezolano salía del refugio a las 4 de la madrugada y caminaba 14 kilómetros. Además de encargarse del aseo, también aprendió a hacer pan, disfrutando bastante su nueva profesión. Después de trabajar 30 días, Joao le pagó por sus servicios y le entregó las llaves de la panadería, nombrándolo como el nuevo administrador. Además de acompañarlo en esa nueva jornada, Joao López y un equipo de ADRA lo llevaron a conocer la iglesia adventista, donde fue bien recibido por los hermanos, participó de las alabanzas, oró, escuchó el sermón atentamente y aceptó la propuesta del pastor de conocer más sobre la palabra de Dios. La ADRA promueve acciones comunitarias en todo el mundo. En América del Sur, apoya a más de 350,000 inmigrantes y refugiados cada año, recibiéndolos, hospedándolos y alimentándolos con la mejor condición sanitaria, higiene personal y acceso al agua potable. Servicio de protección, apoyo psicológico, nutricional, salud básica, cursos de idiomas y acceso a información de documentos migratorios también son ofrecidos por la ADRA. Para conocer más, acceda a adraamericadosul.org. Ahora los invitamos a cada uno de ustedes en sus hogares a devolver lo que a Dios le pertenece, los diezmos y las ofrendas. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo
vuestra vida entera y vuestra hacienda, entregada a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Bendito y amado Padre Celestial que mora a la altura de los cielos, le damos las gracias, Padre, por un día más que usted lo ha dado de vida, para devolverle, Señor, lo que a usted le pertenece, Señor, los diezmos y ofrendas, y le dé una gran bendición a cada uno de los que pudieron dar, y los que no pudieron dar también bendiga a los padres, que sea usado en su obra. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Ahora los invitamos a ver un video de la oración infantil. Llegó la hora de adorar al Señor, llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor, llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Hola amiguitos, qué lindo encontrarnos nuevamente. Hoy les voy a contar una historia muy interesante acerca de dos hermanos. ¿Ustedes tienen hermanos? Pues yo sí, yo tengo 4 hermanos. Bueno, casi siempre los hermanos nacen de uno en uno. Nace uno, después de un tiempo nace otro y así. Pero en esta historia los 2 hermanos nacieron juntos. Es decir, nacieron el mismo día. Así que acomódate y presta mucha atención, porque así comenzamos esta historia. ¿Recuerdan a Isaac y a Rebeca? Pues ellos eran muy felices. Y para aumentar esa felicidad, decidieron tener hijitos. Así que es bueno que sepas que tus papis son muy felices contigo, porque tú trajiste felicidad al hogar. Así que Isaac comenzó a orar y le pidió a Dios que por favor le diera un hijo. ¿Ustedes creen que Dios contestó? Pues sí, Rebeca quedó embarazada, pero algo sucedía en su vientre. Parecía que había una guerra, una pelea. Dios le explicó a Rebeca que tendría mellizos. Eso quiere decir que tendría 2 bebés y cada uno representaba un pueblo distinto. Uno serviría al otro, pero lo interesante es que el mayor serviría al menor. Y como eran mellizos, el primero que naciera, ese sería el mayor. En aquel tiempo había una regla divina y también una regla social que decía que el hijo varón que naciera primero sería llamado primogénito. Pero, ¿qué gozaba el primogénito? Pues de muchas cosas. Por ejemplo, si llegaba a morir el padre, él sería el nuevo jefe del hogar. Recibiría muchas bendiciones y recibiría muchos bienes materiales. ¿Saben? Cuando ellos nacieron, sucedió algo muy extraño. A pesar de ser mellizos, eran muy diferentes. El bebé que nació
Primero le pusieron por nombre Esaú. Él era pelirrojo y tenía mucho pelo en el cuerpo. El segundo que nació fue llamado Jacob. Cuando él salió del vientre de su mamá, salió agarrándole el talón a su hermano Esaú, como si quisiera ganarle. A medida que pasó el tiempo, ellos se parecían cada vez menos, no solo en la parte física, sino también por dentro. Por ejemplo, Esaú le gustaba salir de casa, correr por los montes, cazar animales para llevarlos a comer a su familia. Isaac amaba mucho a Esaú porque era muy valiente y era cazador. Jacob era muy diferente. A él le gustaba estar cerca de su casa, cuidando las ovejitas y sobre todo ayudando a su mamá en el hogar. Y Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú. Qué cosa rara, ¿cierto? La regla divina dice de que los padres deben amar a sus hijos de manera igual, no uno más que el otro. Por eso trajo consecuencias terribles en esta familia. Les cuento algo que sucedió, por ejemplo. Un día, Jacob estaba cocinando una rica comida que olía muy bien. Esaú estaba regresando de cazar animales y había olido algo muy rico, cuando de pronto... No, esa no es mi barriga. Así sonaba la barriga de Esaú, y es que tenía hambre. Así que se acercó a su hermano y le dijo: hermano, por favor, dame de tu comida porque tengo mucha hambre. Y también huele muy rico. ¿Había algo de malo que Jacob compartiera su alimento con su hermano? Pues no, ¿cierto? Pero él hizo algo muy malo. Aprovechó ese momento y dijo para sí: esta comida no puede ser gratis, debe costarle algo. Así lo hizo Jacob. Y saben, las familias deben compartir, deben ayudarse uno al otro. Solo así habrá paz en la familia. Cuando los hermanos se aman, comparten, se ayudan, entonces el hogar es un lugar feliz. Pero esto no sucedió en esta historia. ¿Será que a pesar de todo esto, tuvo un final feliz? Pues eso les contaré la próxima semana. Así que ahora vamos a repetir nuestro versículo para seguir memorizándolo. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Proverbios 7:1. Dios desea que tú obedezcas las reglas divinas para que seas feliz y hagas feliz a tus hermanos también. Acompáñame a orar. Junta tus manitos y cierra tus ojitos. Querido Dios, te damos las gracias porque nos enseñas que debemos tener paz en nuestro hogar. Ayúdanos a obedecer para ser felices. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme en esta historia. ¡Ya nos vemos! Ahora vamos en familia a adorar, pensar en Dios y aprender de su amor. Cuánta alegría sentimos aquí de juntos poder escuchar la voz del Señor, la voz del Señor.
Hermanos y amigos, estamos muy contentos de poder acompañarle en este santo sábado de mañana y poder llegar a sus hogares a través de estos medios que la tecnología nos entrega, como es la internet o también a través de la radio aquí en Loncoche. Así es que estamos contentos como Iglesia Adventista del distrito de Loncoche poder llegar a ustedes. El tema de esta mañana va a estar basado fundamentalmente en la Biblia, por lo cual les invito a tener una consigo y me ayuden a buscar y leer también los textos bíblicos. El tema se titula Los administradores de Dios. Y por supuesto, cuando hablamos de administradores, pensamos también en mayordomo, que es el concepto bíblico. Para poder dilucidar este concepto, su significado, es que vamos a estudiar la Biblia, por lo cual le invito a hacer una oración, ahí donde esté en sus casas, ¿no es cierto?, e inclinar el rostro para orar. Padre bendito y eterno, te agradecemos por tener la posibilidad de estudiar tu palabra, de estudiar un tema importante. Tú nos has confiado de forma importante la posibilidad de administrar tanto los elementos físicos como los espirituales. Y por eso queremos que tú nos ayudes a estudiar tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, mi hermano y amigo, el concepto mayordomo hoy día no es usado en los distintos sistemas económicos que existen hoy día en el mundo, como es el comunista, no se utiliza. En el socialista tampoco. En el nuestro, que es un sistema económico de libre mercado, tampoco. Hay otros conceptos que se utilizan, como por ejemplo el de administrador, también está el de tesorero, también podemos encontrar el de supervisor, de jefe de operaciones, entre otros. Pero el de mayordomo no aparece por ahí. Por lo cual, para poder comprender un poco sobre este concepto, debemos basarnos esencialmente en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, y encontrar los detalles que ahí sobresalen para comprender el concepto hoy en día. Un profesor universitario, Abigdad, él hizo un descubrimiento extraordinario. Sucede que en las faldas del Monte de los Olivos se hizo un descubrimiento de una tumba. Y la tumba, según los arqueólogos, es de Sebna. Sebna es un personaje que sale en el libro de Isaías 22, 15 al 19. Ahí usted puede encontrar la historia, en donde a él se le entrega una profecía un poco triste. Y a él se le conoce con el nombre de Sebna, que era administrador y que era mayordomo. Ahora, el profesor encontró una inscripción en aquella tumba. Y la inscripción decía textualmente: el que está sobre los asuntos de la casa. Entonces, podemos aquí encontrar otro elemento para analizar nuestro tema. El mayordomo, una de sus funciones es que está sobre la casa. Entonces, ¿qué nos dirá el Antiguo Testamento sobre estos elementos? Podemos considerar que también en la antigüedad a los mayordomos se les consideraba como los administradores de palacio, un oficial de gobierno, un tesorero, entre otros elementos. Ahora bien, el mayordomo no era parte de la familia de la casa, pero sí vivía en la casa y estaba sobre todos los asuntos. Ahora, mi querido hermano y amigo, quisiera llevarlo a que nos imaginemos una familia de la antigüedad, pero una familia acomodada con dinero. Como había que encargarse de tantos temas, es que se tomaba a un siervo, generalmente el más sobresaliente, quien iba a estar a cargo de diversas funciones. ¿Cómo cuáles? Como encargado de la agenda de la casa,
si es que iban a llegar visitas, qué comida se debía preparar, él debía decidir eso. También imaginemos que eran comerciantes esta familia, él estaba a cargo de los negocios más importantes, o si vivía en el campo, estaba encargado de la contabilidad de los animales, del pasto, de las decisiones más importantes. Este administrador o mayordomo tenía total confianza de su Señor. El Señor no le quitaba nada, tenía todas las posibilidades en su administración. En el Nuevo Testamento, mis apreciados hermanos y hermanas, surgen algunas características nuevas del mayordomo. Se utilizan dos conceptos. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el primer concepto es un concepto que dice oikonomos. Esto es un concepto que está compuesto de dos palabras a su vez. Y el primero es oikos, que significa casa, y nomos, que significa orden. Entonces, la persona que está encargada de dirigir o administrar la casa. También el otro concepto griego es epitropos. Este concepto alude o agrega otras características como oficial de gobierno, como aquel que está al cuidado de los niños. Entonces nosotros podemos hacer una unión de todos estos elementos para que en nuestro idioma sea entendible. Este administrador, este mayordomo, se le confían todos los negocios, toda la importancia que tiene su Señor. Y eso es lo que Dios ha confiado en nosotros. Dios nos ha confiado diversos elementos, tanto físicos como lo que nosotros tenemos, nuestra comida, a lo mejor si tenemos algún negocio, si tenemos alguna profesión, Dios nos ha confiado eso. En la vida común, Dios nos ha confiado esos elementos. Pero también está la otra parte, y acá es lo nuevo que coloca el Nuevo Testamento, valga la redundancia, el hecho de que existe una metáfora. Y el concepto mayordomo también se aplica enteramente en el aspecto espiritual. Esto quiero dejarlo bien grabado en nosotros, lo voy a repetir. El Nuevo Testamento le da la dimensión a la mayordomía un aspecto espiritual. Nosotros somos mayordomos de las necesidades espirituales de la iglesia. Es porque siempre, o muchas veces, en la iglesia se predica del mayordomo, de las ofrendas, del diezmo, y lo cual es correcto, porque eso es parte del mayordomo. Pero también, en este caso, todos los análisis o asociaciones a elementos espirituales le competen al mayordomo fiel. Pablo analiza estos aspectos y le quiero invitar a usted para que busque en su casa. Ahora vamos a empezar a leer varios textos bíblicos, algunos elementos. Así es que busque y prepárese en su casa. Bien, en 1 Corintios 4, del 1 al 2, dice de la siguiente forma: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mire qué interesante. Pablo aquí señala que deben haber administradores o mayordomos fieles. ¿De qué? De los misterios de Dios. Ahora bien, en la Sagrada Escritura por lo menos hay dos misterios importantes. El primero es el misterio del pecado o de la iniquidad. Algo complejo para entender. ¿Cómo es que el pecado entró en un ser sin pecado anterior? No lo podemos, en nuestra mente humana no lo podemos comprender. El otro es el misterio de la gracia. Tampoco lo podemos comprender del todo. ¿Cómo es que el creador del universo, con todo el poder que tiene, administrador, jefe de los ejércitos celestiales, creador de otros mundos sin pecado, cuando el hombre entró en el pecado, decidió venir a morir por cada uno de nosotros? Ese misterio, humanamente, no lo podemos comprender. Nos acercamos un poco,
pero es un misterio grandioso del cual nos habla Pablo. También les invito a buscar en sus Biblias en Tito 1:7. Y dice así: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Si nos fijamos en este versículo, Pablo le dice a Timoteo que él no solo debe ser un mayordomo o un administrador fiel en la iglesia, sino en todos los aspectos de la vida. Así en sus negocios, así en el relacionamiento. Y aquí la Biblia nos llama a nosotros y nos hace reflexionar. ¿Somos enojones? Cuando dice iracundos, ¿que acaso somos rápidos para enojarnos? Es una reflexión que debemos hacer. Y por supuesto pedir a Dios que nos ayude a cambiar nuestro carácter. También en la Biblia se analizaba el hecho de soberbios, orgullosos. A veces, por algunas razones que no se merece, nos sentimos orgullosos. Que Dios nos ayude a ser humildes como administradores. En 1 de Pedro 4:10, ahora este apóstol nos dice de la siguiente forma: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Muy bien, mis queridos, imaginemos una iglesia, el cuerpo de Cristo. Está compuesto por muchos hermanos y hermanas que cumplen diversas funciones. Aquello Pedro le llama multiforme gracia de Dios. En la parábola de los talentos, Dios no dejó alguno que no tuviera ningún talento. A todos les entregó. A uno, otro 2. Y así entregó a cada uno talentos. Hoy día cada uno de nosotros tiene talentos. La hermana que trabaja con los niños, qué importante su talento. Aquel hermano diácono que hace fuego en las mañanas cuando nos reunimos, o el tesorero, la secretaria, el anciano, el pastor. Todos hemos sido recipientes de algún don y el cual debemos administrarlo. Así es que, mis hermanos, debemos nosotros corresponder como buenos administradores a cada uno de esos dones que Dios nos ha dado. Y si es uno, bueno, responder de buena forma sobre aquel don. En 1 de Timoteo 3:16 les invito a buscar en sus casas y leer. Es indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De este misterio les vengo hablando. Dios, en la figura de su Hijo Jesucristo, que el igual es Dios, Él estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Y nos dice que nosotros somos administradores de ese misterio. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Muy bien, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas. En este caso, la administración de este misterio es llevar a las demás personas, a los que no conocen del Evangelio, a los que no conocen a un Jesucristo resucitado, que lo acepten como su Salvador personal. Ese es el gran elemento de administración o de mayordomo que nos toca aplicar para cada uno de nosotros. Ser administradores de ese misterio. Esa es la invitación que Dios nos hace y nos ha confiado una gran obra en cuerpos, como dice la Biblia, de barro, en recipientes de barro. Y nosotros debemos responder a Dios frente a esto. Quiero también que busquemos en el libro de Colosenses 2, del 2 al 3. Dice así: para que sean consolados sus corazones,
unidos en amor, hasta alcanzar todos la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué interesante. ¿Quién no le gustaría ser una persona brillante, inteligente, con un conocimiento amplio? Yo creo que eso es algo que cualquiera quisiera tener. Ahora, en nuestra iglesia hay personas que se esfuerzan. En este momento hay personas, estudiantes de el nivel básico, de media, que se esfuerzan para poder trabajar a distancia y cumplir con sus objetivos. Otros, en la enseñanza superior, también tienen que esforzarse. Y lo cual es bueno. El conocimiento de las ciencias, de la naturaleza, de las ciencias humanas, es enriquecedor. Pero más importante que ello es el conocimiento y la sabiduría de la Biblia, de la palabra de Dios, a la cual Dios nos invita a que nosotros podamos tener conocimiento. Recuerde ese versículo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora, la fuente del conocimiento la tenemos, mis queridos. Está acá, la palabra de Dios, fuente de conocimiento. Y como decía Colosenses, en quien está escondido los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Debemos estudiar la palabra de Dios para tener aquel conocimiento. ¿Pero para qué? ¿Para ser personas grandes acá? No, para impartirlo a los demás. Este conocimiento, esta sabiduría, no sirve de nada si la guardamos. Y si eso fuese así, inclusive ya no seríamos sabios. La sabiduría nos impele a poder llevar este evangelio a otras personas, a compartir con ellos estas verdades eternas que están en la palabra de Dios. Muy bien, en la palabra de Dios, Pablo nos exhorta de forma especial para nosotros. Y quiero leer un texto de varios versículos, pero es muy interesante. Les invito a abrir su Biblia en 2 Corintios 11, 23 al 28. Vamos a la Escritura. Son ministros de Cristo como si estuviera loco, yo hablo, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en mucho ayuno y en frío, en desnudez, además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día la preocupación de todas las iglesias. Bien, mis hermanos y hermanas y amigas y amigos, aquí Pablo, como administrador, como mayordomo, relata todas las penurias que debió pasar. Y si ustedes se fijan, son todas relacionadas no con su vida personal, sino con el trabajo que él hizo en la causa de Dios. Por lo cual, el mayordomo debe estar dispuesto a padecer, a sufrir por la causa del Señor. Dios nos ha encomendado esta función tan importante de poder predicar su evangelio y con ello no exento de sufrimiento. Jesús dijo: no he traído paz sino espada. Y aquí podemos verla. En este contexto, Pablo sufrió persecución.
Ahora, mis hermanos, Dios nos ha confiado recursos físicos y recursos espirituales, especialmente el mayordomo. En este Santo Sábado lo hemos visto desde la perspectiva de que es un administrador de la multiforme gracia de Dios. En este sentido, nosotros como mayordomos debemos estar preparados y dispuestos para predicar el Evangelio. Pero se predica de distintas formas, a través del ministerio de los conquistadores, de los niños, el diaconado, hasta en la ayuda social. Hay muchas formas de poder trabajar el ministerio de Dios. Ahora, para ir concluyendo, quisiera reflexionar en una historia que sale en Génesis. Así es que le voy a invitar a estudiar 2 versículos de Génesis 15, del 13 al 14. Es una profecía. En esta profecía, Dios se dirige a Abraham. Y no es una profecía de corta duración, sino más bien una profecía larga. A Abraham Dios le dice: entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán afligidos por 400 años, mas también a la nación a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Muy bien, mis hermanos, ¿usted se recuerda el nombre de algún bisabuelito? Por ahí, a lo mejor en la genealogía familiar. Puede ser. El asunto es que Abraham también en algún momento fue bisabuelo. ¿Y de quién? De varios bisnietos, uno de ellos José. Y esta profecía comenzaba con José. Porque con José se fue a Egipto y con él, después del tiempo, como la historia nosotros la sabemos, lo acompañó toda su familia. Y se instalaron en Gosén, tierra de Egipto, una tierra fértil que le entregó el faraón, como personas libres, pero ahí, pasado el tiempo, fueron convertidos en esclavos. Pero después la profecía decía que los iba a liberar, iban a salir con gran riqueza. Y el pueblo de Israel clamó a Dios y Dios escuchó y envió a Moisés, quien vino a liberar al pueblo de Dios. Esta historia también es conocida. Pasaron el Mar Rojo, llegaron al desierto. Esto era breve. Enviaron a sus espías a reconocer territorio. Volvieron 10 de ellos. Pesimistas, no confiaron en Dios. Inclusive utilizando de mentiras, diciendo que ellos se parecían a langostas frente a los gigantes. En cambio, dos, José y Caleb, eran fieles administradores, eran fieles mayordomos. Ellos dijeron, es cierto lo que relatan ellos, pero nosotros tenemos un Dios que nos va a dar la victoria. La historia es triste. El pueblo de Dios le creyó más a los 10 que a estos 2 fieles mayordomos. El pueblo de Israel pudo haber entrado en un par de meses, pero debió esperar en el desierto 40 años, hasta que todos aquellos que habían vivido en aquel momento y habían rechazado la invitación pronta de su Dios a ingresar a la tierra prometida. Finalmente, después de estos 40 años, ingresaron. Pero ¿cuántas penurias pudieron evitarse? Ahora bien, hermanos, esta profecía se aplica también a nuestros días. La profecía de Daniel 8:14 de los 2300 tardes y mañanas concluía con el inicio del tiempo del fin, que en palabras de la pluma inspirada iba a ser un tiempo breve, pero se ha extendido. ¿Y por qué? Por la misma causa del pueblo de Israel. Muchas veces nosotros como mayordomos no cumplimos fielmente nuestra misión.
y estamos aquí, todavía Dios da esta posibilidad para que nos arrepintamos de todo corazón, para que otras personas puedan hacerlo. Entonces, mis hermanos, les animo en este momento, en esta mañana de Santo Sábado, para poder aceptar el llamado de Dios de trabajar en este último tiempo para que la segunda venida de Cristo llegue luego en nuestros días, para que nuestro Señor Jesucristo vuelva en gloria y majestad. Mis hermanos, Cristo podría haber confiado este tesoro hermoso de la administración y la mayordomía a sus ángeles, a seres que no han caído en el pecado, pero nos eligió a nosotros, nos encomendó este gran tesoro a la raza humana. ¿Y usted está dispuesto a llevarlo a cabo de forma fiel como un mayordomo leal a Dios? Dios nos ha entregado todo, los elementos físicos, elementos de riqueza, de supervivencia y otros elementos, pero también los elementos espirituales. Dios le ha dado sabiduría a usted, mi hermana y hermano, pero para el trabajo en la obra de Dios. Que Dios nos ayude, que nuestro deseo y oración sea que Dios nos utilice para poder avanzar en su obra. Por eso ahí donde está, reverentemente, les pido que inclinen sus rostros para orar. Padre bendito y eterno, te pedimos perdón por aquellos elementos como mayordomos que hayamos sido faltos, porque los tenemos, nos hemos equivocado, somos pecadores, pero tú nos has entregado este gran privilegio y lo aceptamos con humildad, pero te pedimos tu ayuda porque solo no podemos. Somos humanos y pecadores, pero tú tienes el poder para llevar a cabo esta obra. Te pedimos que tú nos utilices y nos ayudes para terminar esta obra y poder ver en un futuro próximo tu regreso en gloria y majestad. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, a nuestros hermanos más pequeños, los niñitos, nuestros ancianos en sus casas. Protégeles y cuídales de esta enfermedad también, Dios bendito. Y prepáranos para ser buenos y fieles mayordomos tuyos. Esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos ya terminando y especialmente la iglesia de Huizcapi saluda a todas las iglesias hermanos del distrito de Loncoche y a cualquiera y a todos los que nos estén mirando a través de las redes sociales y también escuchando en la radio de acá de Loncoche. Bendiciones. Anhelaste la paz y crecer en la fe, bendiciones de Cristo obtener. Todo esto obtendrás cuando rindas tu ser por completo a Jesús en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Si caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder al andar. Vivirás pues feliz, gozarás libertad, si tu vida está en el
entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. ¿Quién podrá de su amor la grandeza contar? Cuán feliz con tu Dios estarás, pues te llama el pastor con su voz celestial. Pon tu vida entera en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará.